Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente inagotable de chismecitos, noticias de última hora y por supuesto, toneladas de drama turco. Hoy estoy más emocionada que nunca porque vamos a sumergirnos en la vida de una de nuestras reinas turcas indiscutibles, la bellísima, talentosísima e imparable Demet Özdemir. Pero no se trata de cualquier Demet, no. Hoy vamos a explorar a la Demet libre, la Demet que ha decidido darle una sacudida monumental a su carrera, a su vida personal, a todo lo que creíamos saber de ella. ¿Están preparados para desentrañar todos los secretos y las posibles decisiones que está considerando nuestra adorada Demet? Porque yo estoy lista para derramar el té y créanme, esta infusión está hirviendo. Antes de que nos lancemos de cabeza al drama jugoso, ese que tanto nos gusta, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Semana tras semana les traigo contenido exclusivo, análisis detallados y por supuesto, todo el salseo y las intrigas del mundo del espectáculo turco. Únanse a esta familia para estar siempre a la vanguardia de todo lo que pasa en el mundo de las novelas y series que tanto amamos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, a lo que nos convoca. Demet Özdemir. Solo su nombre ya evoca glamour, talento y una energía arrolladora. La hemos acompañado en su camino, desde sus primeros papeles hasta convertirse en la estrella que es hoy. La hemos visto crecer, evolucionar, transformarse en diferentes personajes que nos han hecho reír a carcajadas, derramar lágrimas a mares, suspirar de amor, e incluso, seamos honestos, sacarnos de quicio. Pero ahora, todo apunta a que Demet está lista para abrir un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde ella misma es la autora, la directora y la protagonista. El título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir, libre. El gran cambio. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con esta declaración tan audaz? Bueno, mis amores, vamos a diseccionar este tema paso a paso con lupa y bisturí, para no dejar escapar ni un solo detalle. Primero hagamos un repaso rápido de su trayectoria reciente. Después del éxito abrumador de Erkencikus, la serie que la catapultó a la fama internacional y que además, la unió sentimentalmente con el guapísimo Can Yaman Ay, aquellos tiempos de romance y pasión, Demet no se ha quedado quieta ni un segundo. La hemos visto participar en una variedad de proyectos, cada uno más ambicioso que el anterior. En Dodune Kaderindir mi hogar, mi destino, nos presentó una Demet más madura, con un personaje complejo, lleno de matices y con una carga dramática impresionante. Luego, para aligerar un poco el ambiente, nos deleitó con Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor, una comedia romántica ligera y divertida que conquistó a los suscriptores de Netflix. Y más recientemente la hemos visto brillar en la serie Adım Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una inmigrante iraní que lucha con uñas y dientes para sobrevivir y proteger a su hijo, un papel que le ha valido el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. Cada uno de estos proyectos ha sido un peldaño importante en su carrera, una oportunidad para demostrar su versatilidad y su talento. Sin embargo, a pesar de los éxitos cosechados, parece que ninguno de ellos ha logrado satisfacerla por completo. Si analizamos detenidamente sus últimas entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones sutiles, y no tan sutiles, podemos percibir una sensación de inquietud, una búsqueda constante de algo más. Demet parece estar buscando un papel que realmente la desafíe, que la saque de su zona de confort, que le permita explorar facetas desconocidas de su talento y que la impulse a crecer como artista. Y es precisamente aquí donde entra en juego nuestra palabra clave, libre. ¿Libre de qué, se preguntarán ustedes? Pues, mis amores, libre de las expectativas del público, libre de las presiones implacables de la industria del entretenimiento, libre de los clichés y los estereotipos de los personajes que le ofrecen una y otra vez. Demet quiere liberarse de todas esas cadenas invisibles y tomar las riendas de su propio destino, convertirse en la arquitecta de su propio camino. Pero ¿cómo se traduce esta sed de libertad en acciones concretas? ¿Cómo se manifiesta este gran cambio que estamos anunciando con tanta pompa y circunstancia? Bueno, agárrense de sus asientos, porque aquí viene la parte más jugosa de todo este chisme. Según fuentes cercanas a la actriz, y créanme, mis contactos son más fiables que un reloj suizo, guiño, guiño, Demet está considerando seriamente una serie de opciones que podrían cambiar el rumbo de su carrera de manera radical. Una de las opciones que está barajando es alejarse, al menos temporalmente, de las series de televisión tradicionales, esas que la han convertido en un nom.
Refamiliar en millones de hogares. En su lugar, estaría contemplando la posibilidad de enfocarse en proyectos más independientes, como películas de autor o series para plataformas de streaming. Esta estrategia le permitiría tener un mayor control sobre la narrativa y el desarrollo de su personaje, así como la oportunidad de trabajar con directores y guionistas que compartan su visión artística y que estén dispuestos a correr riesgos y a experimentar con nuevas ideas. Otra opción que está sobre la mesa, y que ha generado un gran revuelo entre sus fans, es expandir sus horizontes más allá de la actuación. Como muchos de ustedes saben, Demet tiene una gran pasión por el baile, una disciplina que ha practicado desde su infancia y que sigue siendo una parte fundamental de su vida. Se rumorea que está pensando seriamente en lanzar su propia línea de ropa deportiva, diseñada especialmente para bailarines y atletas, o incluso abrir su propia escuela de baile, donde podría compartir su amor y su conocimiento con jóvenes talentos. Imagínense la escena. Demet, convertida en una maestra de baile exigente pero inspiradora, enseñándonos a mover el cuerpo con la misma gracia y energía que la caracterizan. Sería un sueño hecho realidad. Pero la opción más intrigante de todas, la que ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales y la que ha mantenido a sus fans en vilo, es la posibilidad de que Demet se lance de lleno al mundo de la producción. Sí, mis amores, así como lo oyen. Se dice que está buscando activamente guiones y proyectos interesantes para producirlos ella misma, lo que le daría un control absoluto sobre la creación y la realización de las historias que quiere contar. Esta opción, sin duda, es la más ambiciosa y la que requeriría un mayor esfuerzo y dedicación por su parte. Pero también es la que le permitiría dejar su huella en la industria del entretenimiento de una manera más profunda y significativa. Esta última opción es especialmente reveladora porque demuestra que Demet no se conforma con ser simplemente una actriz, por talentosa y exitosa que sea. Ella quiere tener una voz, una opinión, una influencia en la industria del entretenimiento. Quiere crear oportunidades para otros artistas, especialmente para aquellos que no tienen las mismas facilidades que ella ha tenido. Quiere contar historias que resuenen con el público, que los hagan pensar, sentir y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿por qué este cambio tan radical? ¿Qué la ha llevado a tomar esta decisión tan importante? Bueno, creo que hay varios factores que están influyendo en su decisión. En primer lugar, está el deseo de crecer y evolucionar como artista. Demet es una persona ambiciosa, trabajadora y extremadamente talentosa, y no quiere quedarse estancada en los mismos papeles de siempre. Quiere desafiarse a sí misma, explorar nuevas posibilidades, romper barreras y demostrar a todos, y a sí misma, todo lo que es capaz de hacer. En segundo lugar, está el factor de la libertad personal. Después de años de estar expuesta al implacable ojo público y de lidiar con las presiones y las exigencias de la fama, Demet quiere tomar el control de su propia vida y de su propia imagen. Quiere ser ella misma, sin tener que preocuparse constantemente por lo que los demás piensen o digan. Quiere vivir su vida a su manera, sin tener que seguir los dictados de nadie. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está el deseo de dejar un legado. Demet quiere que su trabajo tenga un impacto positivo en el mundo. Quiere contar historias que inspiren, que emocionen, que hagan reflexionar. Quiere usar su plataforma y su influencia para hacer la diferencia, para crear conciencia sobre temas importantes y para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Por supuesto, este gran cambio no estará exento de desafíos y dificultades. Demet tendrá que enfrentarse a nuevas responsabilidades, a nuevas presiones y a nuevas críticas. Tendrá que aprender a lidiar con la incertidumbre y a superar los obstáculos que inevitablemente se presentarán en su camino. Pero estoy segura de que está preparada para ello. Ella es una mujer fuerte, inteligente y talentosa, y tiene todo lo necesario para triunfar en esta nueva etapa de su vida. Además, cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, quienes la admiramos y la queremos por ser auténtica, honesta y trabajadora. Nosotros estaremos aquí para animarla, para apoyarla y para celebrarla en cada paso del camino, sin importar lo que decida hacer. Así que, ¿qué hará Demet Özdemir a partir de ahora? La respuesta, mis amores, es lo que ella quiera. Está en un momento de su vida en el que puede permitirse el lujo de elegir sus propios caminos, de seguir sus propios sueños y de crear su propio destino. Y estoy segura de que nos sorprenderá gratamente con sus nuevas decisiones y sus nuevos proyectos. Personalmente estoy muy emocionada de ver qué le depara el futuro a Demet. CRE
O que tiene un potencial ilimitado y que está a punto de alcanzar nuevas alturas en su carrera. Y estoy segura de que este gran cambio será para mejor, tanto para ella como para nosotros, sus fans. Prepárense para ver a Demet brillar con más fuerza que nunca. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la nueva etapa en la vida de Demet Özdemir. Recuerden que estos son solo especulaciones basadas en información que he podido recopilar, pero ustedes saben que siempre les traigo lo más jugoso y lo más reciente. En resumen, Demet está buscando liberarse de las expectativas, expandir sus horizontes más allá de la actuación y posiblemente lanzarse a la producción. Un cambio radical que promete traer muchas sorpresas, emociones y, por supuesto, mucho drama turco. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no seguir nuestros sueños. Así que atrévanse a ser libres, a ser auténticos y a perseguir lo que realmente les apasiona. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este gran cambio de Demet? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla realizar? Quiero saber sus opiniones. ¿La ven produciendo un drama romántico? ¿O tal vez una serie de acción con giros inesperados? Dejen volar su imaginación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis chismosos favoritos. Sigan sintonizados para más drama turco.